Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 11 de la mañana con 23 minutos y Alberto Mayol nos cuenta sus experiencias con el video. No, yo soy un fanático del video. ¿Sí? Pero hay un tema, pero más allá de lo personal, hay una cuestión que es histórica, que tiene que ver con el surgimiento, porque la gente no se imagina que hubo un tiempo en la humanidad en que no había papel higiénico. Pero lo hubo, ¿ya? Y bueno, y los problemas sanitarios en el surgimiento de las ciudades fueron muy importantes. Gran parte de las costumbres de cómo caminar en la calle, todas estas cosas que de los hombres protegiendo a las mujeres, el uso del sombrero, todo eso tenía que ver con la inexistencia de sistemas de disposición de los desechos, ¿ya? Yeah. Entonces la gente normalmente tiraba, por ejemplo, hacia la sequía por la ventanita y de ahí botaba cosas. Y tú sabes que de ahí viene la expresión agua va. Agua va. Sin decir agua va, Exacto. porque la gente para que se corrieran. Ya. Tiraba por ejemplo, los desechos. Claro. Entonces tenía que gritar agua va para que la gente que iba caminando no le cayera. Y el sombrero era indispensable. Exactamente. Porque si había algún accidente, era bueno que cayera en el sombrero. Mira tú. Y la capa también era muy útil porque eventualmente un caballero, cuando iba pasando por un lugar que de pronto alguien no había sido suficientemente prolijo y había dejado infestada la vereda de basura, entonces el caballero ponía la capa y la perdía en el camino porque no se la iba a recoger después de eso, para que la dama caminase sobre ella y no se ensuciase. Mira qué interesante. Entonces, bueno, ¿Y el bidet dónde queda? Y el bidet queda que cuando empiezan a haber sistemas de agua potable, entonces aparece este artefacto que acompañaba al water, ¿ya? Para la limpieza. Claro. Y después aparece la tecnología para hacer el papel higiénico, que en realidad es una tecnología muy mala, porque en realidad no limpia, sino que esparce. Entonces eso trae complicaciones. Entonces, claro, trae más complicaciones para las niñas cuando son chiquitas, están aprendiendo a limpiarse. Por ejemplo, muchas veces tienen infecciones urinarias porque no limpia, sino que esparce. En cambio, el agua, que es lo único que limpia en la humanidad finalmente, y es un milagro total, efectivamente es algo que limpia. Que vuelva el bidet. Pero el problema es que los sistemas, el capitalismo impide el retorno del bidet porque el precio del suelo, una de las hipótesis fundamentales de Marx era que se iban a convertir en mercancía la tierra, el trabajo y el mismo dinero. Y ya efectivamente la tierra está convertida, entonces el plusvalor del terreno, qué sé yo, hace que el invertir en un bidet sea una cosa muy onerosa para el sistema. Claro. Pero hay soluciones. ¿Dónde diablos metemos un bidet? O sea, es que los departamentos son cada vez más chicos. No, los departamentos van a seguir siendo cada vez más chicos. De hecho, yo para ducharme tengo que sacar el lavamano. Imagínate. Tú contabas que tu departamento no tiene baño. Claro. No tienes ducha. Sí, entonces yo soy un tipo que estoy a costumbres antiguas. ¿Ya? Entonces me baño en... Llega acá a la radio. Claro. Me baño con una poronguita. Claro. Me baño una vez a la semana, así es, ¿no? Sí, o sea, lo notamos, Ignacio, claro, lo notamos. Pasemos al siguiente tema del menú, ya que hemos abordado en profundidad esta temática. Si le pones el concepto menú es más complicado el tema. Ya, okay. Vamos a hablar de otros temas en esta mesa de trabajo. Por favor. Jueves de Mayol republicano. Sí. Mañana, cuenta pública, la primera de Sebastián Piñera en su segundo mandato. Lleva cerca de 3 meses ya de gobierno, por lo tanto, más que revisión, probablemente va a hacer una mirada hacia lo que se viene. Lo que pasa es que el cambio de fecha, en todo caso, cambia radicalmente el sentido de la cuenta pública. O sea, hay que decir que todo está... es divertido que toda esta élite que quería proteger los elementos republicanos destruyó uno de los pocos que había, que es el tema de la cuenta pública el 21 de mayo, en un día que es feriado, que tiene cierto peso, cierta relevancia social, visibilidad, que la gente lo veía. Lo hablamos en la mañana. La gente lo veía, entonces había una vinculación con esta cuenta pública, que en todo caso es una cuenta pública que podría tener mucho más gracia. En varios países, por ejemplo, la cuenta pública la da cuando hay parlamentarismos más fuertes, cuando el Congreso es más interesante, la da, por ejemplo, él o la Presidenta de la República, o primer ministro, o primera ministra, y luego de aquello, cada jefe de bancada hace su propia cuenta pública y tiene derecho a cerrar, pero dura como 2 días eso.
para que todos tengan derecho en el fondo a plantear esa divergencia. Yo creo que eso es, si se quería hacer una modificación, se podía hacer una modificación, claro, en una línea donde hay una rendición de cuentas política en general de todo el sistema. Ahora, lo que se hizo fue básicamente, qué sé yo, evitar el feriado para que no haya movilizaciones, todas estas cosas idiotas, básicamente, que tienen que ver con, que como le tienen miedo a las consecuencias políticas, ¿no?, de las cosas. Pero te acuerdas que fue también porque falleció una persona en Valparaíso. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que nuevamente los temas de seguridad, cuando un sistema con seguridad perfecta, o es una dictadura o es una situación completamente anodina. Obviamente se producían conflictos que tienen que ver con una constitución de conflictividad en Chile que es mucho más grande y que no tiene que ver con que entonces le quitemos peso a las cosas que tenemos. O sea, es como decir, mira, ¿sabes qué? La moneda ya tiene tanta significación que cambiemos la moneda y pongámosla en otra parte. Entonces, como hubiésemos dicho, ¿saben qué? Como la moneda fue bombardeada en dictadura, hagamos que de ahí para adelante ya no sea más el Palacio Presidencial. Entonces, esto de vender el sofá, que es una cosa muy habitual. El chiste de Donoto. El chiste de Donoto, digamos. Donoto encuentra a su mejor amigo con su señora en el sofá, con su señora la propia. Entonces vende el sofá para que nunca más ocurra. Bueno, esa situación yo creo que es bien delicada. Entonces, la verdad es que la cuenta pública en estas condiciones va a importar muy poco, porque las consecuencias políticas del acto de decir X cosas en la cuenta pública por parte del presidente Sebastián Piñera van a ser consecuencias mínimas. No tiene peso, pierde relevancia, no hay tanta atención al respecto. No va a pasar mucho. Y es cierto que en muchos países en días hábiles, que se usa de la cuenta pública, pero porque esa tradición ya existe y porque, insisto, es un tipo de evento que tiene otras consideraciones, porque es muy distinto cuando, además, no es que al final de la cuenta pública los políticos van y hacen una declaración al paso y unos dicen que estuvo perfecto y otros dicen que estuvo pésimo, sino que efectivamente en ese tipo de institucionalidad muchas personas, 10, 15 personas, tienen que rendir también su visión sobre esa cuenta pública y plantear entonces una visión alternativa o no de país. Y bueno, y en esa dirección, por ejemplo, la cuenta pública, como su nombre lo indica, o se supone que lo que debiera hacer es una revisión justamente de lo que se ha hecho, pero al final se termina transformando, y lo más probable es que así sea mañana, debido a que el presidente Piñera lleva apenas 3 meses, más que una revisión, porque no ha pasado nada de gobierno, se esperan siempre anuncios. Entonces como que también se cambió el giro. Exacto. O sea, más que revisión de lo que se ha hecho, es anuncios. Exactamente, es la instancia para poder ir haciendo el conjunto de anuncios, y al final entonces al año siguiente se revisan cómo han ido evolucionando esos anuncios. Yo creo que el problema, lo que falta es que los últimos discursos, si uno los revisa, son verdaderas listas de supermercado. Sí. O sea, son básicamente... Y el problema es que vuelven equivalentes cosas que no son equivalentes. Si tú miras un discurso presidencial, yo me acuerdo perfecto, cuando Michelle Bachelet dice nueva constitución, que como sabemos no aconteció, cuando ella dice nueva constitución en un 21 de mayo, resulta que eran 25 anuncios. Y este era el 22. O sea, no estaba al principio, no estaba al final, no era el que englobaba todo, no era el discurso. Era como... Y además del bono marzo, ¿ya?, nueva constitución. Entonces, a ver, ¿cuáles son las equivalencias de un anuncio y otro? Entonces, yo creo que esa densidad política es la que se echa de menos. Ahora, mañana, claro, hay una serie de cosas que debutan. O sea, por ejemplo... este discurso lo está preparando el nuevo encargado de discursos de Sebastián Piñera, que es un escritor, que es Mauricio Rojas, que es un académico chileno que vivió muchos años en Suecia, que fue diputado en Suecia, y que es un tipo bien interesante. Entonces puede que tenga... Ahora, desgraciadamente esos discursos los revisa Piñera, o sea, entonces le va a poner los 3 adjetivos igual y no hay mucha solución. Le pone su cosecha. y además va a estar hablando, entonces puede ocurrir cualquier cosa. Cualquier situación. Ahora, en términos de grandes ejes o temáticas que crees que van a estar ahí, el tema de infancia, la agenda de equidad, el tema de género va a estar fuerte. El gobierno...
aquí hay una de las cosas que la otra vez hablábamos, ¿ya? Que incluso se han escrito cosas a partir de ese comentario que hice, que lo hice acá, que tiene que ver con el tema de que es un movimiento de carácter más cultural que de carácter que como movimiento social. Todo movimiento social es movimiento social, solo que hay movimientos que tienen más enfatizado el cuestionamiento del sentido común, que siempre todo movimiento social lo hace, que la impugnación de la autoridad, ¿ya? Entonces, cuando es más un movimiento social es más impugnación de autoridad, y cuando es un movimiento más cultural tiene más que ver con impugnación de sentido común. Bueno, en este caso, efectivamente, es una impugnación de sentido común en primer lugar, y por tanto el gobierno ha podido navegar esas aguas, porque mientras entonces se alinee con el sentido común nuevo, ¿ya? Más o menos lo administra. Por tanto, como el gobierno lo ha navegado bien, probablemente le dé mucho espacio, ¿ya? a la temática, ¿ya? Porque efectivamente le ha permitido, esto le ha permitido administrarlo, a tal punto que las encuestas indican que más de la mitad de los chilenos considera que el gobierno ha manejado muy bien la discusión sobre el tema. Por tanto, no le ha pasado lo que le pasó el 2011 con el movimiento estudiantil. Así que efectivamente yo creo que ese va a ser un eje pero el otro tema que tiene que retomar fuertemente el tema infancia, porque el gobierno se comprometió que ese iba a ser su... ¿Cómo viste lo que pasó en el día de ayer, en que se dan a conocer estas 94 iniciativas? Es después de toda la mesa de trabajo que se dio de manera transversal, donde hubo distintas miradas políticas, estuvo también ahí el Frente Amplio, sí. Ex partidos de la nueva mayoría. Los que no estuvieron fueron Partido Socialista y Partido Comunista, que sí. se restaron de participar. Sí. Mira, yo tengo la impresión, yo creo que la gran ironía de todo esto es que la reforma sobre el tema de infancia, lo que, comillas, hay que hacer en términos más técnicos, se sabe hace... O sea, los diagnósticos están hechos hace rato. Están hechos hace rato. O sea, yo solo les quiero decir que las autoridades chilenas de infancia no van a eventos internacionales. No van porque el caso chileno es dramático, porque tú ves el nivel de ingreso per cápita y ves los resultados respecto a las políticas de infancia y no hay correlación. O sea, Chile no debiera tener los problemas que tenemos en este nivel. Entonces es un problema, y todas las satanizaciones, todo, que la culpa es de la gente del Sename, que la culpa es de no sé qué, toda esa cuestión es un absurdo. O sea, aquí hay un problema de cantidad de inversión. Entonces yo me pregunto, todas las medidas que quieran, pero a ver, ¿cuánto va a aumentar la inversión efectivamente en el Sename? O sea, yo el tema del Sename lo conozco bastante bien de modo personal, y efectivamente hay un tema de inversión que es muy significativo. De recursos para poder realizar todas las modificaciones. El otro día había una tesis, una investigación de un estudiante sobre el área de Sename que ve infractores de ley, que debe estar separada, que es una de las cosas que está planteada, pero que se sabía hace mucho tiempo. Bueno, y decía que en un recinto, ¿ya? Por ejemplo, lo que debería haber ocurrido es que hubiesen, por ejemplo, 4 profesionales para atención de los niños, que son muchachos en realidad, adolescentes, y resulta que había una persona, ¿ya? Entonces la diferencia entre 1 y 4 es una diferencia demasiado importante. En segundo lugar, por ejemplo, decía el programa de capacitación, ¿ya? Para incorporación al mercado laboral. De 1.000 muchachos en ese centro, ¿ya? Se había aplicado este programa a 10. ¿Ya? O sea, a 10. Nada. A 10. Y con éxito, 2. ¿Ya? 2. Y éxito significa que habían logrado entrar a un empleo, pero no había seguimiento, se habían continuado en ese empleo. Entonces, todo eso no es porque quieren hacer seguimiento. O sea, hay un problema de diseño de política pública que es súper evidente. Entonces, mientras esto siga en las instancias, estos son los momentos en los cuales la instancia política puede ser una traba a la mejora del sistema. O sea, esto ya no requiere... Michelle Bachelet, con la mejor de las voluntades, hizo un consejo de la infancia, que era una especie de comité de ministros para el tema de infancia, con todos los poderes imaginables de lo que significa tener un comité de ministros, gente muy cercana a ella, dependiendo directo de la presidencia de la República, toda una instancia política. No llegó
no llegó a una reforma del Sename. Entonces, esta es una instancia donde la discusión de política pública, de diseño de política pública, de revisión de sistemas que estén funcionando, qué sé yo, la política comparada en términos de política pública es la clave. Yo de verdad creo que la instancia que hizo Sebastián Piñera de esta comisión es una instancia inútil. Esa es la verdad. Yo creo que es más bien una instancia de construcción de una escenografía. Y desgraciadamente no creo que... Es poner en escena esto que él planteó cuando asume, y la parte final de la campaña, sí, de volver a esta lógica de la concertación de la política y los acuerdos. Exacto. Que él planteó en su discurso, uno lo escuchaba y era como escuchar la concertación entre Exacto. el 90 y el año 2000. Exacto, lo que pasa es que él a Dios rogando y con el mazo dando ha sido su estrategia, que le ha funcionado muy bien, que efectivamente diciendo la política de los acuerdos y entre medio le da durísimo a la nueva mayoría. Por de pronto mañana lo más probable es que en vez de ir y decir la presidenta Bachelet hizo todo esto y nosotros lo complementaremos, lo más probable es que diga que estos fueron grandes errores y que habrá que modificarlo, salvo el tema de gratuidad que ya se lo comió y lo aceptó, digamos. Pero entonces es un juego que él ha ido haciendo bastante bien, que es como este discurso pacifista en genérico, ¿ya? Como la paz mundial y bien mis universos. Pero tú dices que en la práctica no... Pero en la práctica ha sido bien agresivo en términos políticos con la oposición, lo que es una estrategia bien inteligente en todo caso, hay que decir que No, políticamente, claro. y que le ha Oye, funcionado. pero también le están llegando dardos desde la derecha más conservadora. Sí. Veíamos a José Antonio Kast, que él llevó una carta a La Moneda, decirle que se acordara de la familia. Obviamente cuando habla de familia, él habla de familia heterosexual. Sí, pues, sí. O este diputado Romero, de Renovación Nacional, que ha dicho que casi que está arrepentido de haber votado por Sebastián Piñera por esta mirada valórica. La derecha cristiana, como se le ha llamado. Cristiana, que dice claro. que están haciendo guiño a la izquierda. Yo creo que ahí, sí, pero Piñera en ese sentido siempre ha sabido que tiene ahí todas las de ganar, porque incluso si pierde el debate, su peso político es suficientemente grande respecto al resto, que en realidad esa derecha más radicalizada está capturada. Desde el momento en que esa derecha no dudó, José Antonio Kast, por de pronto, en ir en segunda vuelta, no solo a apoyar a Piñera, sino que apoyarlo con toda intensidad, a ser apoderado de mesa de Sebastián Piñera, ¿ya? Sin que Piñera tuviera que cargar con el peso de tener a Kast encima, que es una cosa fantástica. O sea, le han regalado a Piñera todo. Entonces, la verdad es que ahora pueden reclamar lo que quieran, pero en realidad, la verdad es que Piñera tiene la comodidad. No tiene deuda. No tiene deuda, Claro. porque además sabe que efectivamente de la UDI hacia allá, que la UDI había prometido, después de lo que le hizo Piñera para los 40 años del golpe, que nunca más iban a apoyar a Sebastián Piñera, y ahí está, pues. Entonces, la verdad es que Piñera en ese sentido, Piñera es un gran táctico, no hay que perderse, Piñera es un tipo que en términos tácticos es increíble. Lo que pasa es que cuando tú le pides que transforme la táctica en una estrategia, así, país, qué sé yo, ni siquiera le importa. Pero en la cosa corta, en la decisión del día de cómo fregarse a los socios, pues a eso se dedicaba. O sea, el directorio era eso. O sea, cómo manejar a los otros socios era famoso por tomar decisiones, comillas, equivocadas en los directorios para bajar el precio de las acciones, comprar más participación, tener más penetración en la propiedad y después hacer crecer la compañía. O sea, el tipo en ese sentido lo hace perfecto y lo está haciendo con O la sea, por derecha. ejemplo, con este tema que ya han postergado en 2 ocasiones, que es sobre permitir o no la adopción a parejas del mismo Sí. sexo. ¿Crees tú que, pese a las postergaciones, Se va a hacer. se va a hacer? Se va a O sea, hacer. pese a los reclamos de... Sí. No, posterga la porque UDI, evidentemente, porque etcétera. además la izquierda pisa el palito y sale diciendo esto es el colmo y qué sé yo, y después lo va a hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente después no se acuerda que se postergó. Lo que se acuerda es quién lo hizo, y el que lo va a hacer Sebastián Piñera, ¿ya? Como hizo el postnatal, como ha hecho muchas políticas que efectivamente y que además lo que a la izquierda le cuesta entender, que si lo hace Sebastián Piñera tiene mucho más valor que si lo hace la izquierda. Entonces todas las deudas pendientes que dejó Michelle Bachelet, ¿ya? Quedan secundarias, porque si lo hubiese hecho a nadie tampoco le habría importado, porque para eso era de izquierda. Pero si las hace Sebastián Piñera queda fantástico, porque todos dicen, mira, este tipo que es abierto, entonces, de verdad, aquí él eso lo administra, toda esa dinámica la administra increíble, y es lo que está haciendo para tratar de mantener a todo el sistema girando a su gusto. ¿Y dónde está la nueva? Bueno, no sé si existe la nueva mayoría. Todos De hecho, ellos mismos le dicen la ex nueva mayoría. Claro, pero todavía no tiene ni nombre, digamos. No tiene ni Como, nombre, sí. a propósito de esta reunión, ¿no?, que tuvo la expresidenta Bachelet con sus
algunos de sus ministros, ex subsecretarios, incluso el primer gobierno. Estuvo, por ejemplo, Francisco Vidal. Algunos plantean que se hizo justo para defender el legado, como se le ha llamado a la presidenta Bachelet, justo previo ante la cuenta pública. Otros rearticular a la oposición. Yo creo que es el momento en que a veces los políticos les cuesta entender cuando las cosas ya no son. O sea, ya fue. O sea, es como de verdad una reunión peso pluma. No tiene ninguna, no va a pasar nada. Entonces, claro, la pelea peso pluma normalmente, cuando hay muchas peleas en una jornada, va al principio para calentar el ambiente, qué sé yo. Entonces, la verdad es que sí, o sea, de hecho, es muy conveniente para Sebastián Piñera lo que pasó, porque es como que el no gobierno saliente en un momento trata de conservar su legado, que además ha estado muy confuso porque salen a defender cosas que de repente ni siquiera existen. Entonces, no, objetivamente, y lo único que hizo noticia fue que Campos no iba a ir, que al final es como... Entonces, que nadie se imaginó que iba a ir tampoco. Que nadie se imaginó que iba a ir. No es noticia. No es noticia. Entonces, de verdad, yo creo que Michelle Bachelet en ese sentido, que ella tiene una gran imagen internacional y allá ya está trabajando fuera, debería estar concentrada en eso, porque de verdad no le sirve de nada. Y yo no sé quién le diseña la estrategia, pero no nos olvidemos, si Michelle Bachelet, el bacheletismo tenía hace 4 años el poder total, tenía todo para poder hacer lo que quisiera en adelante. Podría haber tomado a todos los partidos de la nueva mayoría en ese instante y haber hecho lo que hubiese querido con su liderazgo, porque los demás no valían nada y ella valía todo. Y la derecha no valía nada tampoco. O sea, era más poder que el que tiene Piñera hoy día, mucho más. Con legitimidad, con cariño, o sea, con las cosas que ya no existen en el mundo, ¿no? Y resulta que, o sea, lo destruyeron en 4 años. Entonces, no, de verdad es bien incomprensible, bien incomprensible. Sí, son las 8 de la mañana ya con 45 minutos. Qué rápido que pasa el rato. Hagamos una pausa musical. Es el momento de los deportes. En el Sonar Informativo del 105.3 FM. 8 de la mañana con 49 minutos. Vienen las informaciones deportivas, pero antes mencionemos esto que está saliendo a esta hora. Se había informado que venía a Chile Bertomeu. ¿Se acuerdan que él estaba... Jordi Bertomeu vino por el caso enviado por el Papa Francisco, estuvo participando en las investigaciones, claro, y se había resuelto que viniera nuevamente a nuestro país, pero no viene solo. Viene nada, ni más ni menos que con Monseñor Chicluna, que vino también, recordar, fue el que estaba a cargo de esta investigación, de hacer la entrevista, de hacer todas las entrevistas y de esta investigación. Y de hecho el comunicado, la declaración del director de la oficina de prensa de la Santa Sede, dice: el próximo fin de semana, tal y como estaba previsto, el Santo Padre hospedará en la Casa Santa Marta un grupo de sacerdotes chilenos. Además, con el fin de avanzar en el proceso de reparación y sanción de las víctimas de abusos, en los próximos días partirán de nuevo a Chile Monseñor Charles Chicluna y Monseñor Jordi Bertomeu, esta vez en misión a la diócesis de Osorno. O sea, directamente a Osorno, de acuerdo con el Papa Francisco. Mientras tanto, el Papa va a hará llegar a la conferencia episcopal una carta redactada personalmente y dirigida a todo el pueblo. Bertomeu fue clave, porque cuando Chicluna llega, el arzobispado chileno tenía entendido que le iba a entrevistar unas 25 personas. Y hace esto de que él se va a operar, que tenía que operarse, pero se opera acá, ¿verdad? Y todos dicen, esta cosa como que se interrumpió la situación y parece que las presiones están funcionando, como se arma y Bertomeu, que era menos conocido, llega y se pone a hacer entrevistas y nunca el arzobispado supo que se hicieron como 70 entrevistas, no 25. Sí. Y de repente, entonces es fundamental el diseño que se armó para efectivamente tener al arzobispado fuera del juego. Y se lo han saltado todos tratos. Entiendo que esta información del nuevo viaje que van a hacer a Chile no se la avisaron a nadie, ni siquiera en este momento no existe la iglesia chilena. La conferencia episcopal, no se les informa. O sea, hoy día en Chile no hay iglesia.
está intervenida, podríamos decir. Está intervenida absolutamente totalmente. Por la Santa Sede. Y ellos directamente iban a ir a Osorno, o sea, esta cosa que era como... Siempre este grupo está esperando así como que en qué momento nos vamos a tranquilizar y va a llegar la paz y no va a llegar. Y nos vamos a echar a 4 chivos expiatorios y qué sé yo. No, esta cuestión viene de momento, sigue ahí Francisco con todo. Es que además es la oportunidad, viéndolo desde afuera, que tiene Francisco de dar un golpe timón ejemplificador para el mundo, no para Chile. ¿Sí? O sea, es una oportunidad de oro para Francisco. Y tiene la difícil misión de buscar nuevos obispos. Que eso no es fácil, porque son muchos. Y tiene que ser, claro, y tienen que escoger bien los nombres, si la idea es que no se sigan replicando las mismas situaciones que se dan hasta ahora. ¿Y quiénes formaron a los obispos que existen? Buen punto. Formaron todos los que están en la generación. La segunda capa que viene también, la mayor parte son formados. ¿Cómo escoges desde el Vaticano a estos nuevos obispos? ¿En quién confía acá en Chile? ¿Cómo lo hace? No, está complicado el asunto, pero es tremendo, además viendo un hecho histórico. Tremendamente, así que Chicluna y Bertomeu de nuevo a Chile, se bajan a Ruperto y a Osorno. Oye, recordemos que Chicluna hasta se enfermó cuando vino la vez pasada. Yo me ofrezco de obispo. Es cierto que uno se salta la fila en una situación como esta, pero creo que mi estándar moral es insuperable. O sea, al lado de estos personajes. Y tiene las capacidades, creo. El celibato, ¿qué pasa con el celibato sobre Cristo? Alberto Mayor. Tengo el celibato, pero yo tampoco. Muy bien. Oye, pasemos ya a las informaciones deportivas, Ignacio. Que nos tenías varias cosas que contar. Sí, pues ya hablamos de los Juegos Sudamericanos que se están desarrollando en Cochabamba. 15 medallas de oro hasta el momento para la selección chilena, para el Team Chile, que es como la selección chilena de todos los deportes. Así se ha bautizado. Pero la selección chilena de fútbol adulta juega ante Rumania en un ratito más a las 10 de la mañana. Esto es en Austria. En esta lógica, estimados, de más que renovación, transición. Incorporar de a poco jóvenes, algunos que ya han estado digamos como en la segunda línea, ¿no? Que han estado en otras convocatorias, pero que no eran o no tenían mucha opción de ser titular. Ahora ya derechamente Reinaldo Rueda los está probando como titulares y algunos otros en convocatorias, como así hay jugadores que no están siendo convocados. Es increíble pensar Rueda que es como Chicluna, ¿eh? Sí, es como el interventor. Es como el interventor. Claro. El profesor Rueda, fíjate que es increíble que uno dice, el Mundial de Rusia empieza en 2 semanas más. De hecho, exactamente en 2 semanas más. Pero se está trabajando, Chile trabaja para el próximo Mundial. Exacto. Para el del 2022. Yo no recuerdo un proceso así. Preparándose para el otro Mundial antes de que empiece el actual. Es un tema... el más largo anterior fue de Bielsa y fue justo después del Mundial. Formación probable. Gonzalo Collao en portería. Se supone que va a probar a los 3 arqueros que lleva los partidos distintos. El último lo jugaría Christopher Toselli. Gonzalo Collao en portería. Paulo Díaz como lateral derecho, posición que juega en San Lorenzo, aunque él en rigor es central, pero lo quiere, pero no es lateral derecho, claro, lo quiere probar ahí. Lichnowsky y Maripán, mira, de centrales altos, tipo del gusto de Reinaldo Rueda, y Vegas por izquierda. Mediocampo, el capitán Gary Medel con Reyes, del jugador de la Universidad de Chile. Aquí hay un tema, 2 cosas. Los 2 centrales altos, mandato de Reinaldo Rueda en su gusto personal, y Medel vuelve al mediocampo. Que también él cuando llegó habló de los centrales altos y habló de Gary Medel en el mediocampo. Que es supuesto. Esto ya lo está planteando. No vino. ¿Te acuerdas que Pizzi como que no movió muchas cosas, como que trató de mantener el plantel? Lo que está haciendo Rueda cambiar y está llevando a la cancha todos sus preceptos. Luego en el mediocampo, Zagal por una orilla, Martín Rodríguez por otra, y Víctor Dávila como, digamos, una suerte de número 10, volante ofensivo. Víctor Dávila, que juega en México, en el Necaxa, y Rueda le había echado el ojo desde que llegó. Víctor Dávila no había sido de los más destacados en México, y después, de hecho, empezó a tener muy buenas actuaciones y le tiene mucha fe a este jugador. Es un volante talentoso que tiene llegada al gol. Y como número 9, único delantero nominal, Nicolás Castillo. Que tiene toda la pinta de ser titular en la era de Reinaldo. ¿Qué le parece se ve equilibrado. Es que yo creo que hay 3 tipos de técnicos. Los que son como, les gusta el equilibrio,
los que les gusta un equilibrio un poquito más dinámico, ¿ya? O sea, el equilibrio así como Pellegrini. El equilibrio dinámico es como Bielsa, ¿no? Claro. Y los que les gusta el desequilibrio, que también existen como tipo Sampaoli, o sea, que la gracia es que, o Borgi, que son tipos que tienen mucho en un lado, poco en el otro, pero no les importa porque la combinación les puede funcionar. Claro. Entonces, yo creo que este es un equipo bien equilibradito, así como bien armado. Así que vamos a ver, pues. Sí, así Ahora, que 10 de la mañana. el mundo está atento a esto. Sí, estamos. O sea, partido de Chile con Rumania en Austria. Dos equipos que no van al Mundial. A dos equipos que no van al Mundial, una cosa increíble. Claro, pero Chile después el lunes, recordar, va a ser literalmente sparring de Serbia, Sí, pues. que sí va al Mundial, y el próximo viernes de Polonia. Que Oye, también- renunció. y Zidane. renunció Zinedine Zidane. Qué maravilla. Renunciar en el éxito cuando Es que, ganan la es que Champions. Zinedine Zidane no puede ser más elegante. Hasta para esto es ilegal. Es que hasta para pegar el cabezazo fue elegante. Sí. O sea, es que el tipo se pasó. Sí. No, yo, de verdad, de verdad, un tipo que tiene un sentido del gusto, así como dice, en realidad, ¿qué más se puede hacer? O sea, ya no, lo único que podemos hacer aquí es decaer. Y además, pero yo quiero comentar una cosa, fíjate que venía escuchando una radio muy enemiga en el taxi, y considerablemente enemiga. Entonces, venía mucha gente que mandaba WhatsApp, digamos, comentando lo que había pasado. Ya me imagino qué radio puede ser. ¿Ya? Entonces, y en la radio enemiga, ¿ya? La gente comentaba cosas terribles, ¿ya? Así como, bueno, es que seguro que tiene un tremendo contrato de Arabia Saudita. Yo le quiero decir a los hermanos y hermanas chilenos y chilenas de que hay ensayando gente, como de que obispo. hay gente, sí, como de que hay gente que no anda pensando qué va a ganar mañana. O sea, sobre todo que hay gente que no solamente, bueno, hay mucha gente que no lo necesita, pero igual lo hace, es cierto, lo reconozco, ¿ya? Incluso hay importantes políticos en nuestro país que son así, pero resulta que este caballero que es seguro, me parece obvio, que se va a retirar para estar todo el año tranquilo, descansando, ponderando. Ganó 3 Champions en 2 años y medio. O sea, está cansado. Dice, bueno, estoy cansado, no voy a estar en condiciones de tomar buenas decisiones. Y una pega súper estresante. Tú sabes que la pega de director técnico es una de las más Es estresantes del horrible, mundo. horrible. Es horrible. Horrible. Es Así horrible, que, así que- no. Y además que si digamos, problemas de caja no va a tener, digamos, no. Sí. Están los que no Tú dices, ¿en qué va a necesita. trabajar No este necesita, periodo? claro, no necesita. ¿Cómo lo va a hacer para Sí. Oye, decir llevar el pan un al hogar? anuncio, Sí, sí. que Anuncio, la próxima semana yo no estoy, pero vamos a estar hablando por teléfono, pero vamos a sortear la próxima semana 2 entradas para la ópera donde yo soy el libretista, que es la ópera El Cristo del, que en el Municipal, del Fantástico. 9 al 16 de junio. O sea, comienza el próximo fin de El semana. próximo sábado. Siguiente, De este sábado Claro. al otro. ¿Ya? Entonces ahí vamos a arreglar 2 entradas para que estén atentos y participen del sorteo. Ya, para el próximo jueves entonces. Sí. Que le vaya bien, pues buen viaje. Muchas Y el gracias. estreno es el sábado, de todas maneras. Para Es que- al sábado a las 5 de la tarde. sí. Fantástico. Esta es gente despierta. Estás en el Sonar Informativo. Llena de luz el ambiente que elijas con las ampolletas Philips de Copec. 5 innovadores modelos de 2.000 pesos cada una por compras en combustibles o lubricantes móvil. Desde el 14 de junio vuelve a enamorarte del Mundial con la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y la compañía del mejor equipo deportivo. Así que todos a prepararse porque las penas del fútbol se pasan con fútbol por Canal 13. Y esta es una muy buena noticia. Nueva Más Vida sigue adelante con sus compromisos. Por eso este 2018 sus planes de salud no subirán de precio. Escuchó bien, alza cero en sus planes de salud y SAPRE Nueva Más Vida a Nexus Company. Son las 9 de la mañana en punto. Terminamos antes. Sí, muy Generalmente temprano. a las 9:02, porque ya no sé qué pasó. Se impuso la autoridad. Sí, felizmente mañana es viernes, así que estaremos con todo el ánimo. Mañana es viernes, Qué rico. Viernes genial. de cuenta pública, qué rico. Qué entretenido. Ya. Oye, que tengan un gran día jueves. Disfruten Sean felices. la Nos vemos. vida. Adiós. Adiós. Sonar Informativo fue presentado por ISAPRE Nueva Más Vida. Alza cero en sus planes de salud.